Hola. Hola. Bien, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra meditación acerca de la Cena del Señor. Y esta es la segunda parte. Y yo quiero que por favor me acompañen con la escritura a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 11, desde el versículo 23 hasta el versículo 29. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 hasta el versículo 29. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Bien. Entonces, hermanos, vamos a continuar con esta meditación acerca de la Cena del Señor, y en nuestra primera parte de este corto estudio de las Escrituras en cuanto al tema del Señor, observamos las realidades espirituales que ella simboliza. Estuvimos viendo nosotros esas realidades que no vamos a resumir ahora, y que por tal motivo, hermanos, dijimos nosotros que constituiría pecado el no acercarse a tomar la cena del Señor, ya que con ello demostraría que no tenemos comunión con Cristo mismo. Sin embargo, nosotros podemos observar que también existen restricciones para que le impida a una persona el poder participar en esas ordenanzas, ¿no? Si bien es pecado rechazar lo que el Señor nos da, los beneficios que Él nos da por medio de la cena, también es pecado pasar la cena de una manera indigna, ¿no? Entonces esto hace de que nosotros nos preocupemos más en nuestra salvación, que nos preocupemos más en nuestro caminar cristiano. Ese es el propósito de esta meditación, de que nosotros lleguemos a conocer qué es lo que simboliza la cena del Señor y qué es la consecuencia, cuál es la consecuencia de no pasar la cena del Señor, y qué sucede cuando pasamos la cena del Señor de una manera indigna. Y en esta parte nosotros nos vamos a ocupar de esos impedimentos. Pero yo quisiera que nosotros observemos que no es solamente la responsabilidad del pastor o ministro el señalar quienes no pueden pasar la cena del Señor. El ministro no hace las veces de un policía o de un agente de aduana solitario en quien recae exclusivamente el ser una especie de filtro para quienes tienen que participar de la mesa, aunque en ciertas ocasiones el pastor debe tomar la decisión quién debe tomar la cena y quién no debe tomar. Pero en esta parte vamos a observar, hermanos, que la iglesia es la que debe participar también en esta tarea, de tal forma que ella, la iglesia, sea la guardiana de la pureza y la solemnidad de esta ordenanza. No se trata, hermanos, de que la iglesia tiene autoridad para imponer sus propias reglas o sus propias restricciones para aquellos que están impedidos de pasar la cena del Señor, sino que la iglesia tiene el encargo de parte de Dios de cumplir las restricciones que Cristo ya nos ha dado por medio de su palabra escrita, que es la Biblia, más precisamente el Nuevo Testamento, donde el Señor da instrucciones para la vida y el desarrollo de su iglesia. Y aquí nosotros vamos a recordar lo que dijimos en la primera parte. ¿Qué pasa en una congregación donde es creyente una persona que es hermano junto con otra persona que es hermano de carne y sangre?
¿Qué sucede ahí? Son miembros de Cristo, son redimidos de Cristo. Y existe ahí, hermanos, yo pienso una obligación moral en el cual, a pesar que son hermanos, debería uno de ellos también hablarle, exhortarle a que no pase la cena del Señor si es que, siendo hermanos, encuentran que el hermano, la hermana, o la hermana, el hermano no está en condiciones espirituales de acuerdo a lo que la Escritura enseña para los demás. Igual cuando son creyentes esposos, y un cónyuge sabe que el otro cónyuge no está en condición espiritual de acuerdo a la Escritura para pasar la cena del Señor, pues debe de persuadirle para que no lo haga, porque de lo contrario sería un matrimonio como el de Ananías y Zafira, los cuales los dos se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para engañar a la iglesia, engañar al Espíritu Santo, y eso no es posible. De igual forma los primos, hay primos también que vienen a la congregación, y si un primo sabe que otro primo después de esta enseñanza se da cuenta de que no debe pasar la cena del Señor, debe de exhortarle para que no lo haga. Hermanos, nosotros estuvimos hablando un poco acerca del catolicismo romano, la forma como es que ellos han distorsionado esta ordenanza. Nosotros observamos que ellos pasan la cena del Señor y después cómo viven el resto de la semana. Ellos van, tienen lo que se llama su comunión, van delante del cura, el cura le pone la hostia o el wafer ese en la boca, el cuerpo de Cristo, amén. ¿Y cómo vive después el lunes? ¿Cómo vive después que sale de ese lugar? Pues nosotros no somos una iglesia católica romana. Nosotros decimos que tenemos la verdad. Nosotros decimos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo y por tal razón nuestra conducta debe ser diferente. Y es mi deseo, hermanos, persuadirlos. Yo sé que la palabra del Señor es dura, pero en mi corazón está persuadirlos para que nosotros hagamos las cosas como la palabra de Dios ordena. Y esa es la diferencia entre nosotros y otras iglesias, donde nosotros sabemos de que a pesar de que existe la evidencia de hermanos o llamados hermanos también que no están en condiciones espirituales, la iglesia se lo permite. La iglesia le permite, no, si vamos a callar en aras de la unidad, en aras de la paz. Yo no quiero tener problema con mi hermano, yo no quiero tener problema con mi esposa, yo no quiero tener problema con mi primo, mejor me callo. Y saben, hermanos, no vamos a ver con la Escritura, nos hacemos cómplices. Y si somos una iglesia así, vamos a esperar bendición de Dios. ¿Alguien puede decir que Dios va a traer bendición sobre la mentira, sobre la hipocresía, sobre el engaño? No, hermanos, no vale. No la va a haber jamás. No la va a haber. Por eso, yo, hermanos, desde el fondo de mi corazón, yo les ruego que nosotros pesemos estas palabras en nuestros corazones. Nosotros no debemos tener miedo al rostro del hombre. Tenemos que tener temor del rostro del Señor. Eso es lo que tenemos que tener. ¿Ya? Pues bueno, está buena la introducción. Vamos a ver el primer requisito. El primer requisito para poder la cena del Señor es la regeneración. El nuevo nacimiento es el primer requisito. Una persona regenerada es una persona que por medio de la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que nosotros recordamos cuando pasamos la cena del Señor, ha recibido vida espiritual, la misma que también es sustentada o sostenida por Cristo. Por lo tanto, una persona muerta en delitos y pecados no puede tener comunión con el Cristo, ni de forma real, o sea, espiritualmente hablando, ni de forma real, ni de forma simbólica a través de la mesa del Señor. Una persona que no es creyente no tiene participación. Yo ya les había referido de que Juan Calvino se opuso a los libertinos de su época. Ellos entraron al templo de Calvino con espada y arcabuces, esos fusiles, a querer pasar la cena, y Juan Calvino no se los permitió, poniendo su vida entre los elementos y esas personas libertinas. Él se puso en medio. También Jonathan Edwards, yo les había referido ahí en Northampton, en la iglesia donde él estaba, él se puso entre los libertinos, entre aquellos que no eran regenerados y los símbolos que estaban en la mesa. Él se puso en medio y dijo: ustedes no me pasan la cena del Señor.
La consecuencia lo echaron de ahí, pero gloria a Dios que lo hayan echado. Gloria a Dios. Entonces, la Escritura nos enseña que una persona que no es regenerada. Ahora, ¿quién es un regenerado? O sea, que tiene fruto de fe, fruto de arrepentimiento. Ha hecho una confesión de Cristo y en su vida se nota, ¿no?, de que está caminando en luz, en justicia, en rectitud de vida, creciendo a la imagen de Cristo. Esa es una persona regenerada. No hay más vueltas que dar, ¿verdad? Y este pasaje de la palabra del Señor se nos debe venir a nuestra mente cuando pensamos en que está impedido una persona incrédula a pasar la mesa del Señor, que está en 2 de Corintios 6:15. 2 de Corintios 6:15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Preguntas fundamentales. ¿Qué comunión? Si un creyente no tiene nada en común con un incrédulo, tanto más Cristo, quien en el contexto de este 1 de Corintios 6 les ordena a los que son suyos. Una orden bien dura, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que obedecer. Los versículos 17 y 18. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apártate, no te juntes, no te reúnas con los tales. Y eso, hermano, es lo que nosotros vamos a encontrar en los impedimentos del Nuevo Testamento, aquellas personas que no deben pasar la cena del Señor. Cada vez que Cristo nos dice apártate del tal, sepárate de ese que está diciendo no tengas comunión, y por lo tanto ellos no pueden pasar la mesa del Señor, no pueden pasar la cena del Señor. Y el precedente, hermanos, que encontramos en la Biblia es que en ella no encontramos ningún relato en que los apóstoles hayan hecho participar a los incrédulos de la mesa del Señor. No encontramos ningún relato donde los apóstoles, después que el Señor ascendió, hayan admitido en la mesa del Señor personas incrédulas. Por el contrario, la Biblia manda que los participantes se examinen antes de pasarlo. Está en 1 Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces toma del pan y beba de la copa. Examina al creyente. Ahora, mientras yo estaba haciendo pues estas notas, me parece que el día jueves estaba conversando con una persona y esa persona me decía, ¿y Simón el Mago habrá pasado la cena del Señor? El Simón el Mago de capítulo 8 del libro de los Hechos. Le dice la Escritura, Simón el Mago creyó, Simón el Mago se bautizó, Simón el Mago andaba con Felipe, con los apóstoles. Simón el Mago andaba con los creyentes. ¿Habrá pasado el Simón el Mago la cena del Señor? Bueno, la Biblia no nos dice eso. No nos afirma que sí lo pasó, no nos dice que no lo pasó, pero si lo pasó, lo hizo de manera indigna. Si lo pasó, lo hizo engañando a Felipe, engañando a la iglesia. Que nosotros sabemos por la Escritura de que tuvo que venir Pedro y dar por la imposición de las manos el Espíritu Santo, y ahí es donde se revela el corazón de este hombre. Siempre hay un punto en que se revela la incredulidad de una persona. Siempre, hermanos. Es muy difícil que alguien no pueda darse cuenta quién es creyente y quién no es creyente. Y el versículo anterior, de 1 Corintios 11:28, dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. El versículo anterior a este nos dice las consecuencias de no discernir el cuerpo del Señor, es decir, no examinarse previamente antes de pasar la cena. En 1 Corintios 11:27 dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y cómo dice? Mire cómo dice. No dice aquí que será culpable de los elementos usados en la ordenanza. No va a ser culpable del pan y el vino que nosotros tenemos ahí en esa charola siempre, sino que es culpable del cuerpo y de la sangre misma de Cristo.
Así dice el verso. Así dice el verso. ¿Y ahora qué significa? Ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, William Hendrickson lo explica de esta manera. Comienzo a citar. De la misma forma, si comulgamos indignamente de los elementos de la Santa Cena, estamos cometiendo un sacrilegio. El que profana el pan y la copa está ofendiendo al Señor mismo. A propósito, han elegido no proclamar la muerte de Cristo, sino oponerse al Señor y tomar parte con quienes lo mataron. Esta gente se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor porque avergonzaban abiertamente al Hijo de Dios y lo trataban con insolencia. Citas Hechos 7:52, Hebreos 6:6 y Hebreos 10:29. Hermanos, acá dice tomar parte con quienes lo mataron. Es decir, nosotros nos acordamos de Hechos 4, cuando la Escritura dice, y verdaderamente en esta ciudad se juntaron Pilatos, Herodes, los judíos y los gentiles, y el que tomó la cena indignamente para darle muerte a Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y mire, Grocio en su comentario también dice de la misma forma, aquel o el tal hace la misma cosa como si él mismo hubiera matado al Señor. Tomar la cena indignamente es tomar parte. Es agarrar uno de los clavos con que estamos ahí figurativamente, y agarro un clavo, el Señor está con su mano abierta y yo con el martillo. Es agarrar la espada o la lanza y clavársela en el pecho. Eso es lo que hace una persona cuando pasa la cena indignamente. Otro comentario, Albert Barnes dice esto, dice: el sentido obvio y literal es evidente. Por dicha conducta, aquellos están envueltos en el pecado de poner a muerte al Señor Jesús. Todos los comentaristas van a concluir lo mismo. Todos concluyen. Pasar la cena indignamente significa eso. Significa como que con nuestras propias manos hubiéramos dado muerte a Cristo, a quien le llamamos Señor. Entonces, el primer requisito, ¿cuál es? La regeneración. El segundo requisito es ser bautizado. Ser bautizado. Y nosotros podemos concluir ello al reconocer que la primera ordenanza que Cristo entrega para su iglesia, mucho antes de la ordenanza de la cena del Señor, ¿cuál fue? La ordenanza del bautismo. Ese es el orden con el que el Señor comenzó a dar. Nosotros como iglesia evangélica reconocemos dos ordenanzas: la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la Santa Cena. Así como todo cristiano que ha hecho una profesión en Cristo debe bautizarse, así también debe pasar la cena. Debe hacerlo de manera digna, lo va a hacer de manera digna. Un creyente genuino lo pasa de una manera digna. En Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, nosotros vamos a encontrar este requisito. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, miren cómo dice el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, el Señor Jesús fue bautizado. Sí fue bautizado. ¿Sus discípulos fueron bautizados? Nosotros tenemos que entender que también fueron bautizados, porque si el Señor fue bautizado por el bautismo de Juan, con mayor razón deben haber sido bautizados sus apóstoles. Mayor razón. Además, también podemos observar el orden que el Señor da a los apóstoles para ser discípulos. En Mateo 28, 19, donde se habla de la gran comisión, nosotros leemos Mateo 28, 19, y pues, y hacer discípulos de todas las naciones. Miren, primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, enseñándoles a guardar todo lo que nos he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren cómo dice la palabra del Señor. Enseñándoles a guardar todo lo que nos he mandado. Pero antes de eso, que viene bautizándolos. Por eso es que en el versículo 23 de 1 Corintios 11, que nosotros
siempre lo recordamos al momento de pasar la cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Lo mismo que os he enseñado. O sea, aquí estamos hablando ya de personas que primeramente han sido bautizadas. Bautizadas. Primero se bautiza y luego se enseña. Y el libro de los Hechos también nos enseña de este requisito para participar de la mesa del Señor. Vamos a ver 2 versículos. En Hechos 2, versículo 41, dice la palabra del Señor. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahora mire, 5 versículos más abajo, versículo 46, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, impartiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, primero estaban bautizados, después estaban en los hogares, en el servicio de adoración, que dice, partiendo el pan. Primero es el bautismo y después es la cena. Una persona que no ha sido bautizada no puede pasar la cena del Señor. Una persona que no ha sido bautizada está en desobediencia a Cristo. Está en desobediencia a Cristo. Y evidentemente que si está en desobediencia a Cristo, ¿cómo va a pasar la cena del Señor? Es una desobediencia abierta al mandamiento del Señor. El tercer requisito, hermanos, es la membresía. La membresía en la iglesia. La membresía es antes de la comunión. Antes de la comunión. En el libro de los Hechos observamos que las Escrituras nos muestran que la iglesia se reunía en diferentes casas donde congregaban como parte de una familia. ¿Quiénes? Determinadas personas que eran creyentes del Señor. Ahora que ellos se hacían miembros primero y luego pasaba la cena del Señor. Un ejemplo, hermanos, de esta comunión cerrada, como se le llama también, la encontramos en la última cena del Señor. El Señor solamente llevó a cabo la cena con sus apóstoles, no lo hizo con todos sus discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hizo con todos sus discípulos? Si no, en la última cena hubiesen entrado posiblemente los 120 que estaban en el aposento alto, que estaban orando, esperando el Espíritu Santo. El Señor solamente hizo la cena con los 12, su iglesia local. Entonces, primero es la membresía. Una persona tiene que hacerse miembro de una congregación formalmente. Antes la membresía no era como la hacemos ahora, era tiempos de persecución, nosotros recordamos, pero cuando las personas eran bautizadas, ¿qué cosa era lo que hacían? Buscaban una casa. ¿Dónde me voy a congregar? Está la casa acá del hermano Alex, está la casa del hermano Roger, yo voy a la casa del hermano Roger, y ahí se reunían, y ahí partían el pan. O sea, constantemente cada uno iba al lugar donde le tocaba. Y eso es una membresía. Es una membresía. El cuarto requisito, hermanos, y este aquí es posiblemente el que nosotros vamos a prestar un poco más de atención. El cuarto requisito para pasar la cena del Señor es que el cristiano viva como es digno del Evangelio de Cristo. ¿No? Nosotros posiblemente estamos diciendo, bueno, ya pasé el primero, soy salvo, soy regenerado. El segundo, soy bautizado, ya estoy aproximándome, parece que sí estoy calificado. El tercero, la membresía, estoy miembro de esta iglesia, ya, pero ahora vamos a ver una parte fundamental. La persona debe caminar como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Aquí vamos a ver, hermanos, de que no solamente el mandamiento es para el pastor. Yo no soy omnisciente. Yo no sé qué es lo que está pasando por acá, qué pasa en sus casas, en las casas de cada uno. Yo no soy omnipresente. Yo no sé qué es lo que en los corazones de cada uno está. Yo no soy Dios. Pero la iglesia sí tiene el encargo de participar, en excluir a personas que no están dignamente capacitadas para pasar la cena del Señor. Entonces, el cuarto requisito, y es en el que nosotros vamos a demorarnos un poco más, es que el cristiano viva como es digno del Evangelio del Señor. Y en esta parte nosotros pues vamos a ver que la iglesia es la que ha recibido el mandamiento de excluir a aquellos que no tengan un testimonio de vida correcto, no según lo que a la iglesia le parece que es correcto, sino según lo que la palabra de Dios dice que es correcto. Y aquí yo espero, hermanos,
Preste mucha atención, por favor. Y en el Señor yo le animo que pense estas palabras, esta enseñanza en su corazón, todos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. En los siguientes versículos, el apóstol Pablo, por ejemplo, ordena que se expulse a aquellos que mantienen una conducta inmoral. Vamos a abrir 1 Corintios 5. Vamos a ver el primer pasaje. 1 Corintios 5, versículos 11 y 13. Dice la palabra del Señor, del 11 al 13. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que como dice, llamándose ¿qué? Hermano, llamándose cristiano. Es una persona, acá están las características: inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis, ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Expulsad de entre vosotros al malvado. Ahora, hermanos, yo quisiera que respondamos a la siguiente pregunta. ¿A quién le escribe el apóstol Pablo? ¿A la iglesia o al pastor? ¿A quién le está escribiendo esta? A la iglesia. ¿Qué le está escribiendo a la iglesia? Y este es un mandamiento que Cristo le instruye a su iglesia por medio de la pluma del apóstol Pablo. De allí que la tarea de filtrar a aquellos que son indignos de pasar la cena involucra a la iglesia, como vamos a seguir observando nosotros. Y es la iglesia porque la iglesia, ¿saben qué, hermanos? La iglesia así, se juntan, hay comunión, se ven, caminan juntos por acá, por allá, se escucha lo que habla, lo que dice, qué es lo que está en su corazón. Yo no. Aunque yo también en algún momento puedo reconocer eso. Y estoy en la obligación, cuando yo lo reconozca, simplemente, y probarlo, simplemente decir, usted no tiene parte en la mesa del Señor. Y como que lo voy a hacer, hermano. Como que lo voy a hacer. Porque saben que si yo les aconsejo a ustedes, en el amor del Señor, que no le tengan miedo al rostro del hombre o al rostro de la mujer, ¿ustedes creen que yo sí le voy a tener? Ustedes saben, hermano, las luchas que yo me llevo a cabo, ¿no? Dicen, yo no me corro. Yo no me corro. Y ustedes tampoco deben de correrse. Deben de tener miedo a Cristo, a su palabra, no al hombre. ¿Que van a haber divisiones? Vamos a ver en la Escritura que es necesario que haya divisiones. ¿Para qué? Para saber quién es trigo y para reconocer quién es cizaña. Tiene que haber divisiones. Eso lo vemos nosotros, hermanos, en Hechos 20, Pablo que le dice a los efesios, porque yo sé que después de mi partida, de entre vosotros saldrá ¿qué? Falsos maestros. ¿De dónde? De la iglesia misma. Por eso es que nos manda la iglesia, ¿sabes qué? En Apocalipsis también, ¿cómo leemos? Cuando el Señor dice, porque yo sé, iglesia, que tienes entre vosotros a los que sostienen las doctrinas de los nicolaitas, a las doctrinas de Jezabel. Iglesia, actúa, están dentro de ti, tienes que hacer algo. Despierta. Es un mandamiento, no solamente para el pastor. No tengas miedo, hermano. Un día vamos a estar todos y cada uno delante de la presencia del Señor. Hay un pasaje en Juan que dice que algunos se van a apartar de él avergonzados. Cuando lo veas, ¿qué vas a hacer? Como dice Pedro, tendrás amplia entrada o te vas así. ¿Cómo quieres? No le tengas miedo al hombre, hermano. Así dice el Señor. No le tengas miedo al hombre que puede matarte el cuerpo. Tenle miedo a Dios que puede mandar tu cuerpo, tu alma al infierno. Tenemos que ser una iglesia valiente, hermanos. Tenemos que practicar lo que Dios dice. Y aquí es bien duro, ¿no? ¿Cuántas iglesias nosotros conocemos o hemos sabido o hemos referido que tienen personas que están dentro de su membresía, que viven como dice este pasaje? Inmorales sexuales, estafadores, avaros, y los tienen allí. ¿Por qué no los expulsan? Vamos a decir que es falta de amor, o sea que el Señor nos está dando un mandamiento claro y preciso. Vamos a decir que no hay amor ahí. No,
No. Y aquí nosotros encontramos, hermanos, una lista de pecados muy graves que meritan no solamente la expulsión de la persona de la comunión para el partimiento del pan, porque primero el pasaje dice, con el tal ni comáis. ¿A qué se refiere cuando dice no comáis? No partas el pan con él, no compartas con él la copa. Pero no solamente se queda allí. ¿Saben qué cosa dice? Dice todavía que lo expulses. Lo expulses. Y si la iglesia sabe de un hermano que está viviendo bajo estos pecados, la iglesia tiene que decirlo. La iglesia es cada uno de nosotros. Tiene que decir. Y estos pecados son los siguientes: inmoralidad sexual, primeramente, ¿no? Porque nosotros en el contexto de 1 Corintios 5 comienza hablando de la inmoralidad de un hombre que estaba viviendo con la madre, o con la esposa de su papá. Estaba viviendo con su madrastra. Y evidentemente que el primer pecado al que hace referencia es de inmoralidad sexual. El segundo es avaricia. El amor al dinero es la raíz de todos los males y trae mal a la iglesia también. Corinto, hermanos, era una ciudad muy próspera y comercial. Si usted hace un estudio de cómo era la ciudad de Corinto, era muy próspera, muy comercial, donde llegaban viajeros desde muchos lugares para comprar mercaderías. Muy comercial. No sé a qué ciudad aquí podemos nosotros, o qué lugar podríamos nosotros compararlo. Pero la cosa era de que ahí llegaban viajeros desde muchos lugares para comprar mercadería, y por lo tanto los negocios y el dinero era lo que llenaba, ¿qué cosa? El corazón de algunas personas. ¿Sí? El negocio y los dineros, eso era avaricia. Por eso es que le escribe así a los corintios: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todos los males. Segundo está, o tercero, la idolatría. Recordemos, hermanos, que la idolatría puede convertirse en diferentes, puede vestirse en diferentes vestidos. Puede ser idolatría al cónyuge, idolatría al dinero, idolatría a uno mismo. Nosotros sabemos también de que habían personas allá en Corinto que estaban un rato ahí con el Señor y en otro lado estaban en el templo de Diana. Entonces una persona que anda así, que es de doble ánimo en cuanto a la idolatría, un rato está acá, no, a esa persona hay que prohibirle la mesa, y es más, hay que expulsarlo. Difamador es el cuarto pecado. Es aquella persona que levanta falsos testimonios, lo que nosotros llamaríamos como un chismoso, una persona chismosa. También se incluye en el concepto de los que tienen por costumbre abusar de otros más débiles, hiriendo sus sentimientos. Esa es una persona difamadora, que pone tropiezo a otros hermanos. Es un difamador también en el contexto de la Escritura. Esa persona no solamente debe de prohibirse de la mesa del Señor, sino que debe de ser expulsado. Borracho. Dice, en este concepto se incluye a los que habían hecho de la bebida una adicción. La idea es que no se debe tener comunión con aquellos que no controlan su temperamento. Una persona que no tiene dominio propio no puede tampoco participar en la mesa del Señor. Y estafador, dice. Reina Valera 60 dice ladrón. Palabra de Dios para todos dice tramposo. Y la King James dice extorsionador. La idea es de una persona que roba de manera secreta y deliberada, haciendo uso del engaño o de su posición de poder y dominio. Con esa persona, hermanos, no debe haber, con cualquier persona que esté viviendo de esa forma, no debe haber comunión en la mesa del Señor. Y es más, debe ser expulsada, debe ser excomulgada de la iglesia. Así dice la Escritura, así lo dice el Señor. No lo digo yo. Está claro, la Biblia es perspicua. ¿Qué significa perspicua? Es clara. Las confesiones antiguas dicen que la Biblia puede ser entendida por el hombre académico o el príncipe, así como por un mendigo. Es claro el mandamiento del Señor. Lo que falta es el valor para llevarlo a cabo, el valor para obedecerlo.
Hermanos, esta clase de individuos lo que hace es traer vergüenza para la causa de Cristo, distorsionando la imagen del Señor ante las personas del mundo. ¿Ustedes se imaginan? Personas con las que nosotros podemos ver ahí, ¿no? Y ven aquí en la mesa del Señor y ven al borracho, ¿no? Tomando la comunión. Lo ven al avaro tomando comunión ahí en la iglesia de los salvajes, de los redimidos. Lo ven al chismoso, al difamador, tomando y participando de la comunión de la muerte de Cristo. Hermanos, por eso es que estas personas no deben ser admitidas, deben ser expulsadas. Estos son de quienes la palabra de Dios dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué significa echada fuera? ¿Cuál es la sal que ya no sala? Está el Señor está diciendo. Es una persona que ha hecho profesión de fe, pero que en verdad no ha sido regenerada. Esa persona debe ser echada fuera, para que sea pisoteada por los hombres. Así dice la Escritura. Otro pasaje también, hermanos, que nos enseña de quiénes no deben ser admitidos a la mesa del Señor es el siguiente. Vamos a abrir la Escritura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice la Escritura: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Y aquel mandamiento no es de hombre. Dice que les mando en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis. Que os apartéis. Quizás una versión más literal sería que se retiren ustedes de aquel que anda desordenadamente. Así le dice: iglesia, retírate del que está caminando desordenadamente. Y el pasaje, pues, hermanos, comienza diciendo que, ahora bien, pastor, os mandamos en el nombre de nuestro Señor, ¿no? Hermanos, iglesia, apártate del que anda desordenadamente. Está dirigido a la iglesia en general. Mire, William Hendrickson, otra vez les voy a citar, él comenta de este versículo de la siguiente forma. William Hendrickson, comentarista bíblico, él dice, comienzo la cita: el mandamiento tiene que ver con casos específicos de conducta desordenada. La expresión todo hermano parece indicar que los casos eran más bien aislados, uno aquí, otro allá. La congregación como un todo era sana en doctrina y práctica. La conducta desordenada consistía probablemente en asuntos tales como, y aquí fíjense, hermanos, es interesante, ¿no? A veces uno recurre así a los comentaristas, estoy interrumpiendo el comentario, para que nosotros notemos, ¿no?, qué significa andar desordenadamente, porque eso es una palabra muy amplia. Y pues bueno, yo revisando así los comentarios, ¿no?, uno ya tiene una idea. La primera idea es la que se presenta ahí, evidentemente, pero uno ya tiene una idea y comienza a ver a través de los comentarios cómo estos hombres del pasado comienzan a incluir muchas cosas dentro de lo que es andar desordenadamente. Preste atención, porque debemos saber qué es lo que significa eso. Primero, haraganería, versículo 11. Dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar. O sea, debido a que ellos estaban trabajando, a que el Señor ya estaba por regresar en cualquier instante, y ellos dijeron: no, pues ya viene el Señor, ¿para qué trabaja? Eso es andar desordenadamente. Ese es en el contexto inmediato del pasaje que nosotros estamos viendo. Una segunda
la segunda parte es esparcimiento de toda clase de comentarios perturbadores acerca del inminente regreso de Cristo. Capítulo 2, versículo 2 dice que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces la segunda parte tiene que ver con andar desordenadamente, comentarios perturbadores, fuera del contexto bíblico acerca de la segunda venida de Cristo. Un tercer punto. Dice, peticiones para ser sostenidos por la iglesia. Versículo 12. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Y la última parte dice la intrusión. La intrusión. El versículo 11 dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. O sea, cuando una persona es metiche, esa persona no es digna de estar pasando. Cuando está queriendo averiguar todo, y en el comentario de Hendricks, William Hendricks, dice intrusión, tal vez entromeciéndose en los asuntos que correspondían a los oficiales. ¿Quién son los oficiales de la pastor? Los diáconos. ¿Qué son los oficiales? Hay personas que quieren saber todo. ¿Y el pastor por qué hace así? Quiere meterse. ¿Pero por qué el pastor no hace de esta manera? El pastor, ¿y por qué quiere meterse en todo? Eso es ser un entrometido en asuntos que no les corresponden. ¿Por qué yo actúo de una manera así? Yo no voy a vivir explicándoles a cada uno. O lo que ustedes a mí me refieren en secreto, les gustaría. No, yo me porto así con mi hermano fulano y tal, porque él está caminando así, está haciendo esto. ¿Les gustaría? Eso no es ético, eso no es moral. Yo sé por qué hago las cosas. Yo sé por qué me quedo callado. Yo sé cuándo hablo. Yo sé por qué voy. Yo sé por qué no voy. Yo no tengo que estar atrás satisfaciendo a los metiches, como dice aquí, diciendo, no hermano, yo no voy por esta, yo no voy porque yo no estoy cuidando. No. Una persona que quiere meterse en asuntos que no le corresponden es alguien que no debe pasar la cena del Señor. Y ahí está. En el contexto de 2 de Tesalonicenses 3, en el versículo 11, dice, andan metiéndose en todo. Eso es andar desordenadamente, una persona que se inmiscuye en asuntos que no le corresponden. ¿Cómo le decimos popularmente? El metiche. Cuando la iglesia reconoce al metiche, ¿cómo tiene que reaccionar la iglesia de acuerdo a la instrucción que el Señor nos da? Claro, yo no sé quién es metiche, ¿no? De repente hay personas ahí en los comentarios, ¿no? Y yo, el pastor, ¿por qué no hace? Eso es un metiche. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer? Aceptar que pasar el hermano está aquí cometiendo pecado, no debe pasar así. Quiere meterse a saber todo, cuando no le corresponde saber. Muy bien, entonces, disciplina. No pasa. Vamos a mantener así la pureza de este cuerpo local, personas. Hermanos, admitir a los tales en la mesa del Señor es darle a ellos una señal de que son admitidos dentro de la comunión con Cristo. La iglesia está permitiendo que esa persona que está en ese pecado tenga comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia se está quedando callada. ¿Y por qué se queda callada? ¿Tiene miedo? ¿A qué tiene miedo? ¿A qué tiene? Evidentemente que eso tenemos que hacerlo nosotros con amor, con tacto continuo, como la Escritura nos ordena. El asunto es que nosotros debemos de procurar que la persona corrija esa mala conducta. Eso es, o sea, por eso es que yo después voy a hablar de la disciplina. Hoy estamos hablando de la cena del Señor. El próximo domingo vamos a hablar de la disciplina. La disciplina no es agarrar a latigazos a los hermanos. No, la disciplina es procurar restaurar, procurar reincorporar a la
verdad del Evangelio. Hermanos, entonces es peligroso, ¿no es cierto? Porque es darle comunión con Cristo, aun cuando ellos están violando las leyes del Señor. Están violando, están pecando contra el Señor, y la iglesia le permite eso. Y eso es peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque puede hacer regar a los participantes, haciéndole creer que puede tener comunión con Cristo, mientras estos están en pecado. En pecado. Y eso sería también tolerar ¿qué? Tolerar dicha desobediencia. Es tolerar dicha desobediencia, y esto es ir en contra de la obra del Espíritu Santo de confrontar, convencer de pecado a quien camine. El Espíritu Santo utiliza, hermanos, es verdad, poderosamente. Él hace la confrontación del pecado, ¿no? Lo redarguye de pecado, dice la Biblia, pero tienen que haber palabras. Si nosotros no hacemos la exhortación, el Espíritu Santo no va a orar. Acuérdense, es la palabra del Señor, más el Espíritu Santo es lo que da crecimiento, es lo que redarguye. ¿Cómo puede haber el Espíritu Santo redarguir de pecado cuando yo no hablo de pecado? No es por arte de magia, es la palabra de Dios más el Espíritu. Hermanos, cuando la iglesia, es peligroso porque cuando la iglesia permite que una persona así pase la cena del Señor, la iglesia se convierte en cómplice de las obras de las tinieblas. Efesios 5:11. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras estériles, infructuosas, dice Reina Valera 60, de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, reprenderlas. Pero cuando la iglesia se cae, Efesios 5:11, no vamos a tener bendición así, hermanos. No vamos a crecer espiritualmente y numéricamente. Si la iglesia permite que un hermano que anda desordenadamente pase la cena del Señor, entonces la iglesia tampoco puede pasar la cena al Señor. Así es. Si yo sé que un hermano está caminando mal, me quedo callado y esa persona pasa la cena, yo, por quedarme callado, tampoco puedo pasar la cena. ¿Por qué? Porque soy cómplice. Soy cómplice de ese pecado. ¿Ustedes lo habían visto así? No. Pero es que preciso, yo me di cuenta, no, vamos a parar Lucas, vamos a parar Efesios, aquí hay que poner las cosas como la Escritura lo ordena. Si la iglesia sabe que una persona está caminando desordenadamente y se queda callada, la iglesia tampoco debe pasar la cena. Ese solito que lo pasa. La iglesia no. Otro pasaje, hermanos, que también nos enseña de quienes no deben ser admitidos a la mesa del Señor es el siguiente. Vamos a ver en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura. La palabra del Señor dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, desechan. Al hombre que cause divisiones, así dice también Reina Valera 60, divisiones, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, desechan. Pero ahora, hermanos, yo les voy a dar un dato a ustedes. Dice: al hombre que cause divisiones. ¿Saben cuál sería una traducción literal de este versículo? Si es que yo paso así literalmente del griego al español, sería así: al hereje, después de la primera y segunda amonestación, evítalo, recházalo, rehuye de él. Hereje es la palabra. Anoten. Tito 3:10, la palabra griega que está ahí es jairéticos o jairéticos. Jairéticos. Es ahí donde viene la palabra hereje. Y según los diccionarios, como tal, significa el seguidor de falsas doctrinas. Y en el contexto de nuestra enseñanza significa lo siguiente. Aquí preste atención.
Se trata de una persona que asiste a una determinada iglesia local, pero que tiene una visión de las doctrinas bíblicas según su propia opinión y juicio, y las cuales son contrarias a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles y que fueron recibidas por la iglesia del Señor. Ahora, de eso se trata, ¿no? Es una persona que tiene una visión propia de las doctrinas bíblicas, una visión de acuerdo a su propio juicio. Ahora, ¿cuál es la característica? Y hermanos, yo les voy a decir algo, ¿no? Estas enseñanzas, pues para mí han sido también escuchadas cuando a mí en mi tiempo me tocó estar sentado en las bancas, ¿no? Esta enseñanza no es nueva, hermanos. Esta es la enseñanza que han tenido los puritanos. Estas enseñanzas se encuentran en algunos libros de teología. Estas interpretaciones que yo estoy haciendo de la Escritura se encuentran en los tratados de los puritanos. Por eso es que yo les hablo a ustedes, no es solamente la interpretación mía, sino que es eso. Ellos decían, ¿quién es ese hereje? Mire, hereje es una persona que tiene su propia visión de qué, de las doctrinas bíblicas y que las juzga según su propio parecer. Ahora, ¿saben cómo es que ellos encontraban como característica a esta clase de personas, herejes, o a los que causan divisiones? Ellos decían y escribían así, y esto también ha sido predicado, y es predicado por otras iglesias como la nuestra. La característica de esta persona es que no solamente persiste de manera obstinada en sus propias opiniones, no es solamente eso. Porque si él se quedara así, bueno, yo pienso diferente, ¿y qué división va a causar? Ninguna. Bueno, yo pienso diferente al pastor, el pastor está predicando así, de la santidad, yo no estoy de acuerdo, pero hasta ahí no causa división, o causa división. No la causa. Sino que además de persistir en sus propias opiniones de manera obstinada, procura implantarlas dentro de los hermanos y hermanas, dentro de la congregación, tratando de llevarlas fuera de la enseñanza bíblica y ortodoxa. Esa es la característica. Yo no estoy de acuerdo. Mi punto de vista es diferente a cómo es que el pastor está predicando la cena del Señor. No estoy de acuerdo. Yo pienso de que el que habla desordenadamente también puede. Ok, así lo pienso yo en mi corazón. ¿Saben dónde viene el problema de la división? Cuando el predicador, el pastor, termina de predicar y va donde los hermanos. Hermano, yo estoy de acuerdo con lo que enseñó el pastor, es muy estricto, muy duro. Ahí comienza a crear división. Dice la Escritura que con tal persona no se debe tener participación en la cena del Señor. Por eso es que la instrucción es para la iglesia, hermano. La iglesia sabe quién es el metiche, la iglesia sabe quién es la persona que está contradiciendo la enseñanza que el pastor está dando desde el púlpito. ¿O no es así? ¿O no es así? Bueno, yo estaba con personas que después del servicio se van caminando por ahí. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo va a ser así? Que no, ese hombre predica mal. Y, hermano, yo te voy a decir cuál es la verdad. Ahí está causando división. Ahí está causando cisma, no es la palabra en inglés, cisma. Y esa es la manera como se identifica a estas personas. Después de la enseñanza dada por el ministro, ¿qué cosas hacen? Tratan de corregir o desviar a los oyentes a sus propias conclusiones de doctrina y a sus propias prácticas. No sé, ustedes alguna vez han pasado por esta experiencia. Y todo esto lo hacen como a espaldas del ministro, a espaldas del pastor, así lo hacen, así actúan los que causan división. Una persona que causa división delante del pastor, pues yo inmediatamente pongo lo que la palabra de Dios nos manda ahí, no lo hacen así. La división, hermanos, siempre se hace así, por debajo de la mesa, ¿no? Lejos de los ojos del pastor. Y de esta manera, ¿qué es lo que ellos procuran hacer? Debilitar el cuerpo de Cristo, desviando a los hermanos de la verdad. Es cierto, ¿no? Bueno, yo como les digo a ustedes, yo acá de la interpretación que yo estoy haciendo de la palabra del Señor, pues yo me puedo someter a que alguien me diga que yo no estoy de acuerdo. Muy bien,
No estamos de acuerdo. A ver, dime con la escritura, ¿en qué parte yo he interpretado mal? Y tú enséñame con la Biblia cómo es la interpretación correcta. Y es más, yo lo diría a mí, yo diría a la iglesia. A ver, dile a la iglesia, ¿en qué cosa yo interpreto mal? Bibi Bosworth señala lo siguiente: la herejía en el Nuevo Testamento no significa necesariamente mantener opiniones erróneas. También puede significar sostener opiniones correctas en un espíritu no fraternal o con un espíritu de división. Mi teología es perfecta. Sí, pero cuando yo lo comunico a alguien de la iglesia, de esta iglesia local, lo hago sin amor, lo hago buscando división. Eso también, para Bibi Bosworth, es que un hereje. Nosotros siempre hemos tenido el concepto de la herejía, es alguien que nos enseña de manera contraria a la ortodoxia, ¿no? Lo que la Biblia enseña, lo que ha sostenido por la iglesia. Pero vemos que no es así. Y la iglesia, hermanos, está llamada a identificar a los tales, no solamente el pastor, y debe negarles el acceso a la mesa. Es así, clarito, en blanco y negro. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Es algo que, bueno, tenemos que ir pensando ya, cómo es que nosotros vamos a responder a esta predicación. Yo les digo, ¿saben por qué, hermanos? Porque estas son las razones verdaderas para no pasar la cena del Señor. A veces nosotros, o cuando yo he preguntado a los hermanos, me dicen, hermano, ¿por qué no pasa usted la cena del Señor? No, es que ayer me olvidé orar. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos conocer cuál es la instrucción de la Biblia en esto. ¿Cuál es la instrucción? Otro pasaje, hermanos, que también nos enseña a quienes no deben ser admitidos a la mesa del Señor es el siguiente: Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17, dice la Escritura: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Hermanos, acá nosotros encontramos en este pasaje del apóstol Pablo que la promoción de divisiones y de contiendas, fíjense, contiendas o discusiones, es una causa para que tal persona no sea admitida a pasar tal ceremonia. Es otra causa. Si decimos que la cena del Señor es un símbolo de comunión de los miembros de una iglesia local, una persona que busca el rompimiento de aquella comunión no debería pasar dicha cena. No debería serlo. En Judas, versículos 17 al 19. Judas, del 17 al 19, dice la Biblia: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu, como la Escritura, ¿no?, los refiere. Dice: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. ¿Quién dice quiénes son los que causan divisiones en una iglesia local? Y en segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: todo el que se desvía
y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. ¿Bien? Dice, no lo recibáis en casa. Ya dijimos que no será la casa en el tiempo de la Escritura. Es como que dijera, no lo recibas en el templo, que no trae la enseñanza de Cristo. Ahora nosotros vamos a decir, hermanos, de que no pensamos igual en todo, ¿no? Hay cosas en las que sí estamos de acuerdo, hay cosas en las que tenemos que nosotros aprender juntos. La Biblia dice que nosotros debemos tener un mismo espíritu y un mismo sentir. Nosotros decimos que sostenemos una declaración confesional, un credo que se conoce como la Confesión Bautista del año 1689. Y precisamente esa confesión es la que separa, o esa confesión es la que une. Las confesiones sirven para eso. Nosotros creemos de esta manera. Y si hay personas que no creen de esa manera, entonces, ¿cómo van a tener comunión con nosotros? Por eso es que decimos, para la membresía aquí en la iglesia, lee la confesión. Nosotros creemos así. Si tú estás de acuerdo con nosotros, está bien, aceptamos. Pero si una persona la hacemos miembro sin decirle o advertirle de nuestra creencia de fe, de repente un día comienza aquí con, por ejemplo, dones carismáticos. Hermanos, ¿por qué no hablamos en lenguas aquí? El pastor impide las lenguas y... ¿Cómo? Pero nosotros no creemos así. ¿Cómo te has hecho miembro tú y ahora apareces con estas cosas? Por eso la confesión separa. La confesión también une. Pero aquí nos está hablando, hermanos, de personas que causan divisiones, procuran dividir el cuerpo del Señor. Evidentemente tienen otra manera de pensar, otra doctrina. Y si la Biblia, como yo les digo, manda que nosotros seamos de un mismo sentir, de un mismo parecer, ¿cómo vamos a tener comunión después? Acuérdense del pasaje de Hechos de 2:42. Ahí nosotros hemos encontrado cómo es el orden que tiene que haber para que nosotros podamos compartir el pan. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y se dedicaban continuamente ¿a qué? A la doctrina. Pues el primer elemento es doctrina. Cuando hay doctrina hay comunión, como dice aquí. Cuando hay comunión hay el partimiento del pan. Y cuando hay partimiento del pan hay oración. Todo comienza con la doctrina. No solamente doctrina intelectual, sino una doctrina que es llevada a nuestro estilo de vida, porque una persona puede tener bien cuadrada su mente en aspectos de teología, pero su vida deja mucho que desear. Nosotros no hacemos énfasis, hacemos énfasis en la doctrina, pero no creemos de que ese sea el factor decisivo para todo, sino cómo camina la persona. No debemos poner tropiezos. O sea, como dice aquí Romanos también, ahora que estamos hablando de este tema, hablamos de la Escritura en Romanos, capítulo 14. Me parece que ahí está ese pasaje, Romanos capítulo 14, versículo 1, dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Esa es la iglesia. Nosotros tenemos hermanos que conocen poco, hay hermanos que conocen más que nosotros, hay hermanos que conocen menos que nosotros. No vamos a aceptar a un débil en la fe para pues agarrar y hacerle un harakiri. Una persona así, hermanos, no debe pasar la cena. Solamente un conocimiento doctrinal. Yo entiendo que el conocimiento doctrinal debe humillar. Entonces, eso es, hermanos, básicamente lo que la iglesia tiene que observar y el pastor tiene que observar, y no debe callar. No debe callarse la iglesia. Este es un termómetro para ver a quién se tiene más temor, a Dios o a los hombres. Y para terminar en estos puntos acerca de los que no deberían pasar la cena del Señor, debe ser mencionada la disciplina eclesiástica. Cuando una persona está en disciplina, no debe pasar tampoco la cena del Señor. Por eso es que vamos a hablar de la disciplina también el próximo domingo.
La disciplina eclesiástica, según las palabras de Ezequiel Hervey, puede definirse como sigue: la disciplina. La disciplina incluye todos aquellos procesos por los cuales una iglesia, como la encargada del cuidado de las almas, educa a sus miembros para ir al cielo. Eso es educar a los miembros para que ellos puedan ir al cielo. Corregirlos para que puedan ir al cielo. Y acá dice que la iglesia es encargada del cuidado de las almas. Es cierto, la iglesia es la encargada del cuidado de las almas. Por eso es que la iglesia también es encargada de excluir personas de la congregación. Por eso la iglesia también es encargada de incluir personas dentro de la congregación, dentro de la membresía, dentro de la comunión. Por eso es que la iglesia tiene que ordenar un pastor. Por eso es que la iglesia reconoce el don de un hermano. No es solamente que yo venga acá y le diga: hermano, ¿saben qué? Dios me dio el don de maestro. Y me paro aquí y no puedo hilar 2 o 3 palabras. Yo he dicho, tengo el don de maestro. Se ve, la iglesia lo confirma. Hermanos, el Señor me ha llamado a ser pastor. Así, la iglesia lo puede confirmar. El Espíritu Santo ha puesto el mismo sentir. La iglesia, hermanos. Por eso es que el papel importante está en ustedes. Y yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte de esta iglesia. Solo que por la gracia de Dios se me permite ni enseñar. Se reconocen, hermanos, 2 clases de disciplina eclesiástica: una disciplina preventiva y una disciplina correctiva. Eso es lo que vamos a ver. Hay una disciplina preventiva y hay una disciplina correctiva. Y dentro de la disciplina correctiva, las Escrituras nos enseñan una fase de suspensión. Suspensión. Vamos a ver unos pasajes para verlo, ¿ya? Levíticos capítulo 13. Libro de Levítico, capítulo 13, vamos a ver versículos 4 y 5. Y dice la Escritura: pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo, y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote, ¿qué dice? Aislará por 7 días al que tiene la infección. Al 7º día, el sacerdote lo examinará, y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Acá habla de lepra. Aquí habla de lepra. ¿Cómo dice? El sacerdote mira la herida: no, esto es lepra. Separado, 7 días separado. A los 7 días, vamos a ver si sanó. A ver, trae. No, sigue siendo lepra. 7 días más. Aislamiento. Exclusión. Hermanos, el pecado es la lepra del alma. El pecado es la lepra del alma. Cuando nosotros vemos que una persona anda insistentemente en un mismo pecado y en un mismo pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aislar. Y tenemos que restaurarlo. A ver, vamos a ver. Ha estado aislado 7 días. Persiste en la misma. Persiste en su conducta. Hay que continuar aislando. Hay que continuar aislando. Mire, Matthew Henry comenta de estos versículos con respecto a la lepra de la siguiente forma. Comienzo la cita: era figura de las contaminaciones morales en la mente de los hombres por el pecado, el cual es la lepra del alma que corrompe la conciencia y la cual Cristo solo puede limpiar. Fin de la cita. Lo que podemos observar en este pasaje y en otros pasajes de la Escritura es que debe haber un tiempo de separación del resto del pueblo. Así es que el Antiguo Testamento, ¿no? Y Dios sabe por qué lo hace. Como dice Pablo, las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Entonces hay que separar a esa persona para que no corrompa. Hasta el mundo sabe eso. Cuando usted ve en su frutero que hay una manzana ahí que está malográndose, la deja ahí junto con las otras, la quita. Y tengamos en mente todo lo que hemos estado viendo nosotros de los impedimentos para pasar la cena del Señor.
Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el propósito firme de ser una iglesia como la Escritura manda. Dice la iglesia es, ¿qué cosa? Columna y sostén de qué. Bueno, podemos así, seamos así. ¿A quién queremos agradar? ¿A Cristo o quién? Aquí vamos a ver, de repente vamos a escoger acá. Esperemos que todos nosotros actuemos de esa manera, hermanos, y recibamos. Yo también soy sujeto de esto. Si alguien ve que yo estoy pecando, que estoy caminando mal, muy bien. Dice la Escritura que por boca de 2 o 3 testigos, pues. Yo también soy sujeto del mismo proceso disciplinario. El pastor también se le disciplina. O sea, acá no hay que tocar al ungido. Muy bien, se acerca uno, pastor, ¿sabe qué? Usted está aquí en pecado. A ver, muy bien, entonces usted, pues hay que disciplinar, se le disciplina. Yo también soy oveja, hermano. Soy oveja que está cumpliendo aquí una función. O sea, no es que yo me voy a parar en el montículo a verlos todos ustedes. No, yo también. Por eso yo también tengo que cuidar mi testimonio. Cuidar mi salvación con temor y temor. Ustedes tienen que verme a mí como un hermano, tienen que verme también como un pastor. Tienen que verme también como un hombre que dice que es algo muy bien. A ver, enséñame tu fruto. Sí, también tienen que ver. Otro ejemplo lo encontramos en Números capítulo 12. Números capítulo 12. Aquí nosotros, el contexto de este capítulo 12 es la murmuración contra Moisés. La murmuración contra Moisés, ese es o sea, habían pecado. Alguien había pecado ahí. Entonces, vemos, ¿no?, que Miriam peca contra su hermano Moisés y el Señor la castiga con lepra. Fíjense, pero vamos a observar el versículo 15. A ver, yo tengo la versión de la Biblia de las Américas. Este versículo dice así, Números 12:15. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. O sea, durante su destierro, ella no podía tener comunión con el resto del pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos, la figura? Ahora estamos entendiendo cómo es que es la participación en la mesa del Señor. A veces los motivos que presentan, yo no voy a pasar por tal motivo. No, hermanos, ese motivo que a veces me lo dicen no es un motivo bíblico para abstenerse de pasar. Y a veces los que estamos pasando, de repente estamos en estos motivos que nos excluyen. Y hemos estado haciendo las cosas al revés. El que no puede pasar, lo pasa, y el que debería pasarlo, no lo pasa. Vamos a obedecer lo que dice la Escritura. Y el Nuevo Testamento trae el mismo principio, así como hemos visto que hicieron con Miriam, que durante 7 días la excluyeron del pueblo. El Nuevo Testamento trae el mismo principio cuando dice con el tal Nicomáis: apártate de él. ¿No es el mismo principio, hermanos, el antiguo y el nuevo? ¿No lo vemos? Sí, es verdad, el mismo principio. Bien, hermanos, ya para terminar, luego de esta exposición, yo espero que nosotros pues estemos meditando en ella. Cabe recordar lo que la palabra de Dios exhorta a quienes desean participar de la mesa de Dios. Voy a leer 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Dice la Escritura: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y después coman del pan y beban de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este mensaje, estos 2 mensajes, Señor, que hemos tratado el tema de la cena del Señor, la participación en la mesa de Cristo, Señor. Yo te ruego que tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, quede grabada en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que la pongamos por práctica, que el celo de nosotros, Señor, sea el de ser una iglesia conforme
el Nuevo Testamento ordena. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos siempre puestos en ti, porque puestos los ojos en ti, que eres el sustentador, el dador de vida. Tú eres todo, Señor, y nos das todo para que nosotros, Señor, viéndote a ti, llevemos a cabo, Señor, tus mandamientos. Dice la palabra tuya: si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. Que esta sea una prueba, Señor, para esta iglesia que es nueva, y que tú nos ayudes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos, yo